quiero hablar contigo acerca de los adventistas y el baile. Este es un tema que cuando era pastor distrital lo estudié, lo prediqué, pero últimamente he decidido revisarlo por cuando tengo hijos adolescentes. Vamos a la definición. En nuestro idioma castellano hay dos palabras que usamos para esto. Usamos la palabra bailar y usamos la palabra danzar. Bailar es ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, los brazos y los pies. No hay una diferencia entre el significado de bailar y danzar. Una cosa que tú te vas a dar cuenta con esta definición es de que sí, nosotros bailamos hasta a veces sin darnos cuenta. Si en la iglesia estás cantando, por ejemplo, y estás moviendo tu dedito, tu manito, estás bailando porque es un movimiento acompasado de tus brazos, de tus pies. Si estás marcando con el pie el ritmo, también lo estás haciendo de una forma, digamos, de lo que es el significado de esta palabra. En algún lugar he escuchado la idea de que danzar no es malo y bailar sí es malo. En el Antiguo Testamento hay por lo menos unas 4 palabras diferentes ahí en el hebreo que son traducidas como danza o baile. En el Nuevo Testamento se usan por lo menos 2 diferentes términos. Parece que los términos, las palabras que se usan indistintivamente, ya sea en forma positiva o negativa. Algunos pasajes como Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29, donde dice que David bailaba delante de Dios, delante del arca de Dios, y Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, el famoso pasaje donde dice de que hay tiempo también para bailar, es un término que también se podría traducir como saltar con alegría. No es cierto que las danzas sean buenas y los bailes sean malos. No, en la Biblia se menciona que hubo bailes buenos y danzas malas. Esto es así. En la misma palabra de Dios también se mencionan 2 motivos o acciones asociadas con el baile o la danza. En primer lugar, el baile como un elemento cultural, como un producto de la cultura. Y en segundo lugar, el baile como un acto de adoración. Esto es dentro del cómo así, por qué se manifiesta el baile dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, que es lo que estamos estudiando hoy día. En ambos casos, el baile puede tener una connotación buena o mala. Vamos a ver el baile bueno, porque en la palabra de Dios una de las cosas que uno se va a dar cuenta es de que el pueblo de Israel era un pueblo bien alegre y entre otras cosas le gustaba bailar. El pueblo, y esto es algo interesante, es una lección bien grande para nosotros los cristianos adventistas del séptimo día. Cuando uno lee la palabra de Dios, yo me he quedado sorprendido de la cantidad de referencias al pueblo de Israel bailando de alegría por diferentes motivos y también para adorar a Dios. Por ejemplo, dentro del baile como una manifestación cultural, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 34, se menciona, por ejemplo, el caso de Jefté. Jefté era este juez de Israel que estaba volviendo a su casa. Él le pide a Dios, le dice, Señor, tú me has dado esta victoria, yo te dedico lo primero que sale. Él pensaba que sería un corderito, pero sale su hija y la palabra de Dios va a decir que esta niña venía con sus amigas bailando, bailando y tocando su tamboril feliz de que llegaba su papá. Bueno, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen de que esta chica fue sacrificada. Yo creo más bien que ella quedó sin poder tener familia, se quedó soltera para su vida, fue dedicada para Dios. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, este es un pasaje precioso donde Dios le dice a su pueblo, sabes, cuando tú seas liberado del cautiverio en Babilonia, voy a permitir que de alegría cuando vuelvas a tu tierra, las jóvenes, las vírgenes puedan volver a bailar y los jóvenes y los ancianos también cuando sean liberados de este cautiverio. En San Lucas capítulo 15, versículo 25, cosa curiosa, Cristo Jesús cuando relata la parábola del hijo pródigo, él dice que cuando el hermano mayor llega y se entera de que el hijo menor ha vuelto a casa, se entera de esto porque hay una fiesta en la casa y entre las cosas que pasaba en esta fiesta había música y había danzas, dice la palabra de Dios. O sea, que el piadoso, el padre que recibe al hijo, que es un símbolo de Dios Padre mismo que nos recibe cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados por la gracia de Cristo Jesús.
está allí con su hijo participando en una fiesta donde hay danzas, y esto en las palabras de Cristo Jesús. Después viene este otro pasaje en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, donde dice que hay tiempo para todo y también hay tiempo para bailar. O sea, el baile era parte de la cultura del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver cómo era ese baile, porque eso también es algo muy importante. Es algo que es bastante diferente a lo que nosotros entendemos como baile. Ahora, vamos al baile como adoración. El baile como adoración, como una manifestación de adoración. En la Biblia hay bastantes pasajes también que nos hablan del baile en este sentido. En Éxodo capítulo 15, versículo 20, por ejemplo, es uno de los pasajes más interesantes porque nos dice de que Miriam, la hermana de Moisés, una vez que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, sale con todas las mujeres de Israel con sus panderos bailando delante de Dios. Es un momento muy sagrado, es un momento inmediatamente después de que Dios los ha liberado y delante del Señor, adorando su santo nombre, ella lo hace con cánticos y con danzas y con sus tamboriles. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, es el famoso pasaje. Yo casi no lo menciono porque mucha gente habla de esto, pero en 2 de Samuel 6, 14 y en Crónicas también, David aparece bailando delante de Dios en un momento muy sagrado. Hay personas que dicen, no, en la Biblia hay varias, reconocen de que el pueblo de Israel aparece bailando, pero hay gente que dice, no, esto es nunca relacionado con la adoración, nunca relacionado con el santuario. Pero una de las cosas que va, no se detiene uno a pensar en lo que David está haciendo aquí. Él estaba delante del arca de Dios, es delante de la misma presencia de Dios que David desarrolla esta danza. Ahora, para ir viendo algunos conceptos que te voy a ir mostrando más adelante, el espíritu de profecía va a decir de que esta danza de David no era una danza desenfrenada, era una danza con mucha reverencia, era una danza muy especial que David hacía, era como una marcha de alegría que David hacía por el hecho de que Dios estaba permitiendo de que el arca sea trasladada a la ciudad de Jerusalén. Ahora, en el libro de Salmos, en el capítulo 149, versículo 3, la palabra de Dios va a decir también que los hijos de Dios deben alabarle con danzas. De hecho, el Salmo 149 y el Salmo 150 son de esos salmos revolucionarios. David y el Espíritu Santo permitieron que estén allí en la palabra de Dios por alguna razón, porque estos dos capítulos van a hablar de cosas increíblemente tremendas que Dios desea que pasen cuando el pueblo de Dios adora. Y en el Salmo capítulo 150, el último de la Biblia, en el versículo 1 y en el versículo 4, en el contexto de la oración del santuario, porque este capítulo indudablemente está dentro del contexto de la oración del santuario, aparecen los hijos de Dios alabando al Señor y diciendo, alabadle en su santuario, entre otras cosas también con danzas. Hay un grupo de teólogos adventistas que por ahí ha dicho de que no, de que el baile no aparece en la Biblia. ¿Sabes? Una de las bases de la teología adventista es de que yo no me debo acercar para fundamentar una creencia, para fundamentar la doctrina adventista. El adventista no se acerca a la palabra de Dios con un juicio. El adventista no tienes primero un concepto y tratas de fundamentar ese concepto en la palabra de Dios. Todo lo contrario. El adventista trata de encontrar en la palabra de Dios el concepto. Trata de leer la palabra de Dios, ver los idiomas, estudiar dónde pasa esto, cómo pasa esto, estudiar el contexto, tratar de entender el pasaje, dejar que la propia palabra de Dios se interprete a sí misma. Y de la propia palabra de Dios nosotros sacamos nuestra creencia, nuestra opinión respecto a cuál es la voluntad de Dios. Bueno, en este salmo es indudable que la danza también es algo aceptable delante de la presencia de Dios, incluso allí en el santuario. Me gustaría, si quieres estudiar un poquito más acerca de esto, en la enciclopedia judía, si conoces un poco de inglés, busca allí dancing o bailando en la enciclopedia judía, te va a proporcionar una cantidad de información valiosa de primera mano de la gente que conoce cómo era la cultura bíblica porque es parte de su herencia cultural propiamente dicha.
Ahora, en la palabra de Dios también aparece un baile malo, un baile pecaminoso, un baile asociado con el pecado. Esto aparece también como una manifestación de una costumbre, en este caso una costumbre pagana. Un ejemplo de la palabra de Dios se encuentra en San Marcos, capítulo 6, versículo 22, donde aparece el infame episodio de Salomé bailando para Herodes y consiguiendo de él que se ejecute a San Juan Bautista. Eh, Aparece también el baile malo, el baile negativo, el baile pecaminoso, el baile mundano, como una forma de falsa adoración. De esto es lo que hay más pasajes en la Biblia. En Éxodo capítulo 32, versículo 19, por ejemplo, aparece este famoso episodio del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo, está ahí en el Sinaí, Dios quería darle los 10 mandamientos, pero el pueblo se va, empieza a adorar, hacen un becerro de oro y lo empiezan a adorar de una forma terrible, horrorosa, blasfema delante del nombre de Dios. También en Números 25 no se menciona en Números 25 la palabra baile, pero el contexto da a entender de que cuando el pueblo de Israel va a seguir los dioses cananeos allí en Baal Peor, allí con los amalecitas, también está el contexto de danza y se cometen una serie de abominaciones sexuales inclusive que hacen necesario que Dios destruya a buena parte del pueblo de Israel. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 26, es otro ejemplo de un baile negativo pecaminoso que es el de los sacerdotes de Baal cuando se enfrentan con Elías allí en la cima del monte Carmelo y los sacerdotes empiezan a cortar y empiezan a gritar pidiéndole a Baal que haga descender fuego del cielo. Hay 3 y hasta 4 características en el baile pagano que aparece en la palabra de Dios. En primer lugar, cosa interesante, la enciclopedia judía va a decir de que aparecen aquí danzantes profesionales. O sea, hay gente que se dedica a danzar estas danzas sensuales, estas danzas de claro contenido sexual y de promiscuidad, que se dedican a esto. O sea, es parte de lo que ellos hacen, como por ejemplo el caso de Salomé. Está envuelta en en estos bailes paganos, malos, mundanos, está envuelto la sensualidad, está envuelta el alcoholismo, las borracheras, está envuelto el desenfreno sexual y está envuelta también la violencia. Todos estos son características de este baile negativo, de este baile malo que aparece allí en la palabra de Dios. Y esto es algo muy significativo, esto lo vamos a ir viendo porque esto es algo que pasa también en nuestros días. Ahora, viendo el testimonio de la palabra de Dios, vamos a las conclusiones. ¿Debemos bailar los adventistas? ¿Debemos bailar hoy día los cristianos? Una cosa que tenemos que entender es lo siguiente. La cultura judía era muy particular. Aún los festivales de siembra y cosecha tenían connotaciones religiosas, o sea, la religiosidad acompañaba al pueblo de Israel en la palabra de Dios a todas partes, en la celebración de una boda, en la celebración de una cosecha, en la celebración de una siembra, en todas esas fiestas estaba allí entretejida la experiencia espiritual, la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Entonces, dentro de este contexto, siendo que el pueblo de Israel le gustaba y le gusta danzar, los bailes y las danzas judías eran muy diferentes de las danzas paganas. Por ejemplo, había una separación de sexos estricta, o sea, no era un baile de un hombre con una mujer, no, eran solamente chicas. En algunos pasajes aparece el baile de las vírgenes, por ejemplo. Había también separación de edades. Los jóvenes bailaban o los ancianos bailaban. En algunos casos las mujeres bailaban con los niños, ¿verdad? Con sus hijitos, o si no, la familia inmediata. Se bailaba más bien en formaciones, algo así como rondas, donde la gente saltaba de alegría y alababa el nombre de Dios, o si no, también en procesiones festivas. Y parece que este es el tipo de baile que David estaba ejecutando delante de Dios, era un baile en medio de una procesión que se estaba llevando el arca a Jerusalén, por ejemplo. Eran más saltos de júbilo, guardando
la reverencia debida en este caso, y era algo totalmente diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados hoy día o que definimos como baile. En este video, en la descripción de este video, voy a poner algunos links de un par o dos o tres danzas del Medio Oriente religiosas que he podido encontrar. Una es de unos sacerdotes coptos, por ejemplo, y tú vas a ver allí cómo ellos bailan y tú vas a pensar, esto no es baile, esto es otra cosa, pero es una danza religiosa. Hasta ahora el género todavía se mantiene en algunas religiones y en algunos lugares allí en el Medio Oriente. Esto era así, o sea, era algo más sano, era como una ronda, era algo totalmente distinto de lo que nosotros entendemos como baile. Ahora, en nuestra experiencia adventista, yo te puedo decir, ya tengo unos cuantos años de edad, una de las cosas que me acuerdo bastante en cuanto a nuestra cultura latinoamericana, peruana en mi caso, y también sé que esto pasa en algunos otros países, al menos de Sudamérica, y yo me acuerdo que lo más cercano a los bailes culturales, estos judíos que teníamos y que tenemos y que me acuerdo, quizá hayan sido esos famosos juegos sociales que se practicaban los sábados de noche, que muchos de ellos creo que fueron inspirados en estos que se llaman los bailes en línea de la música country americana. Algún misionero americano tuvo la buena idea de ayudar a la sociabilidad de los jóvenes los sábados de noche, después de que habían terminado todas las actividades de la iglesia, teniendo estas reuniones sociales en las cuales bueno, la gente hacía estas rondas. Hasta ahora me acuerdo bastante de esto. Y también las canciones con gestos. Esto es algo que también he visto en algunas iglesias donde las personas cantan, los conquistadores o los jóvenes o las señoritas cantan haciendo algunos gestos. Esto es lo que nosotros podríamos, lo que yo he visto al menos en nuestra cultura latina, en Sudamérica y también en algunos otros países. A veces también nos movemos o aplaudimos en alabanza. Esto es algo que también hacemos. Yo me acuerdo, yo era pastor en un país bien pequeñito y era pastor en una ciudad en la frontera y era pastor en una ciudad que estaba más o menos también a la mitad del país. Y los hermanos de esta última ciudad me decían, pastor, nosotros estamos un poco confundidos porque los hermanos de esa iglesia allí en la frontera, una frontera, la frontera de un país muy grande, los hermanos allí cuando cantan, bailan. Y yo no lo podía creer, no me había dado cuenta. ¿Cómo es posible? No, sí, pastor, bailan. Porque estos hermanos que vivían en esta ciudad eran, o sea, bien rígidos, bien formales en su adoración. La siguiente vez que voy a esta iglesia, a una de estas iglesias en la frontera, voy y miro, y efectivamente los hermanos cuando cantaban se movían un poquito de alegría cantando a Dios. Yo no lo veo malo, es parte de nuestra cultura adventista. En algunos otros lugares la gente también puede que tenga algo parecido, pero son cosas que pasan, cosas que he visto yo dentro de nuestra cultura adventista latina, ¿verdad? Nosotros no tenemos un género elaborado de danza religiosa. O sea, el pueblo de Israel, ellos deben haber tenido han desarrollado un género de danza religiosa. No sé qué tanto de eso hay ahora, parece que ya no hay mucho, pero evidentemente en la palabra de Dios, debido a las tantas momentos en los cuales aparece el pueblo de Israel alabando a Dios por medio de la danza, ellos debían tener un género específico de tipo de danza. Eso en nuestra cultura occidental no lo tenemos. Algunos de esos videos que te voy a poner allí, los enlaces al final de este video y en la descripción sobre todo, vas a darte una idea, pero nosotros no tenemos nada como eso en nuestras culturas adventistas. Lo que debería hacernos pensar, yo pienso, a los pastores, a los líderes de jóvenes, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en nuestras iglesias los sábados de noche con nuestros jóvenes? ¿Estamos cuidando su socialización? ¿Estamos buscando alguna forma de pasar momentos lindos de camaradería, de cordialidad cristiana? Yo hasta ahora me acuerdo en la Universidad del Perú, en la cual yo estudié, me acuerdo los sábados de noche, a veces nos reuníamos cientos de jóvenes. Hasta ahora me acuerdo cuando los chicos, las muchachas saltando ahí haciendo esas rondas, ¿verdad? Que esos juegos sociales que nosotros llamamos,
que yo sentía que la tierra temblaba de la cantidad de gente que hacía eso, y era lo más sano, una camaradería cristiana total, enorme, bien linda. Deberíamos pensar, si en nuestra iglesia esto no está pasando, ¿qué podríamos hacer? En algún momento vi un pastor muy talentoso que vino del Brasil y después de una reunión de jóvenes allí, un gran coliseo en Lima. Bueno, todo el mundo decía, ¿y ahora qué hacemos? Y el pastor con su esposa agarraron y empezaron a enseñarnos unas rondas que la traían ahí de su país, que todos nos quedamos maravillados y adultos y jóvenes empezaron a ayudar en esto y todos nos divertimos enormemente. No era un baile, era algo muy parecido, yo diría, a lo que el pueblo de Israel hacía y que está registrado ahí en la palabra de Dios, algo más bien de alegría, de estar juntos, ¿verdad? De una sana camaradería, algo muy lindo. Cosas que debemos pensar y ver cómo podemos innovar. Si algún líder de jóvenes me está escuchando acá, si algún padre de familia está preocupado por la salud espiritual de los jóvenes y una vida social cristiana saludable, todo ese tipo de cosas deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque lo que sí tenemos en nuestra cultura latina y en el folclore de nuestras culturas son bastantes ejemplos del baile malo, ese que aparece ahí en la palabra de Dios, donde incluso después de una danza folclórica, ¿qué es lo que viene? Algunas personas dicen, no, la danza folclórica es sana, es linda. Bueno, en mi país, en el Perú, ¿qué es lo que viene después de una danza folclórica? O que está asociado a ello. Realmente, honestamente, muchas veces viene la borrachera, el consumo de alcohol, el consumo de cerveza. Y después de eso, ¿qué viene? Lamentablemente viene también el desenfreno sexual. Así que yo tengo mis reparos para recomendar una danza folclórica, por ejemplo, como algo inocuo para un cristiano. La palabra de Dios va a decir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, mas no todo conviene. Son cosas que uno como cristiano tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que ver si es realmente la voluntad de Dios. Ahora, yo no me voy a poner algunas manifestaciones de baile, por ejemplo, que son sanas en ciertos contextos. Por ejemplo, yo tengo mi mamá es una persona mayor y ella se crió en las montañas del Perú, en la sierra. Y a ella le gusta bailar su huayno de vez en cuando, ella lo hace como un ejercicio, en casa. Y lo hace y pone allí su huaynito de su tierra y se pone a bailar, se pone a zapatear. Cuando ella lo hace en un cumpleaños o frente a nosotros allí en la casa, bueno, yo no veo ahí absolutamente nada de malo, es una costumbre que ella tiene y ella le ayuda inclusive a mantenerse en forma. No lo hace con otras personas, no lo hace, si conoces los huaynos de mi país, de mi tierra, esos de la sierra, no tienen una connotación sexual así grande, pero lamentablemente cuando esto pasa en las fiestas patronales o en las fiestas que las personas de mi país también celebran, lamentablemente también ahí está ligado el consumo del alcohol. Por eso yo no puedo recomendar, por ejemplo, este tipo de prácticas en los cristianos por el testimonio que podría dar alguna persona que no entiende que nosotros lo haríamos, digamos, sanamente. Pero son cosas que uno tiene que entender, son cosas que uno tiene que sopesar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esto? Muy bien. Ahora, finalmente, tenemos en nuestra música cristiana, que estamos llamando en los últimos tiempos la música cristiana, hay varios ritmos que son bastante preocupantes. Por ejemplo, el hip hop cristiano, el rock cristiano, la bachata cristiana, la salsa cristiana, la música norteña cristiana, con los cuales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque la única forma de bailar esos ritmos, si uno quisiera bailarlos, es como el mundo lo manda. ¿Y cómo el mundo dice que se tiene que bailar una salsa? Bueno, de una forma totalmente sensual y he visto que en algunas iglesias cristianas, a los niños se les hace hacer esas salsas cristianas y con unos movimientos que no son la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, no es algo sano. Tenemos que tener mucho cuidado con estos ritmos y también hay un resurgimiento de las danzas paganas de adoración en la música moderna, mundana en general. Hay esos bailarines profesionales, así como en antiguos tiempos había esos bailarines paganos, esas prostitutas sagradas, ahora hay esos cantantes de música popular, de música pop,
que bailan y con un claro sentido sexual, con un claro sentido de sensualidad pervertida inclusive, que es como un resurgimiento de esas antiguas manifestaciones que hacían caer tanto al pueblo de Dios. Quiero dejarte con un pasaje de la palabra de Dios que es muy interesante. Romanos capítulo 14, versículo 17, donde el apóstol San Pablo habla acerca de la necesidad de buscar lo principal en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, él está hablando acerca de la comida y bebida, pero voy a parafrasearlo haciendo alusión al tema de Dios. Dice el apóstol, porque el reino de Dios no es bailar tal cosa o no bailar tal cosa, sino más bien buscar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay alguna persona que me dirá, pastor, pero hay algunas manifestaciones de música folclórica que quién sabe se pueden hacer, dos niñitos que están, una polquita o alguna marinera, si son ahí de mi país. Yo, por ejemplo, yo veo en mi país el zapateo que se baila en los pueblos afroamericanos, afro-sudamericanos diría, o afroperuanos en mi país. Yo lo veo totalmente interesante, porque ¿por qué? Porque hay una separación de sexos, es una cosa que se baila solo o en grupos de un mismo sexo, o aunque sea mezclado, cada uno anda zapateando por su lado, no hay ninguna connotación sexual. Son cosas que uno tiene que sopesar, son cosas que uno tiene que pensar, qué es lo que uno va a hacer, qué elementos podemos usar en nuestra cultura que son sanos, que son buenos, que buscan la justicia, que buscan la paz, el gozo en el Espíritu Santo de Dios, cosa que tenemos que ponernos a pensar definitivamente como cristianos. Y finalmente te dejo con este otro pasaje de la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde el apóstol dice, y esto debe ser una guía para nosotros como cristianos, porque en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En estos temas, en el tema del baile como en otros temas, es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esto realmente vale la pena? ¿Esto es algo que es verdadero? ¿Esto que quiero hacer es algo honorable, es justo, es puro, es amable, es algo de buen nombre? Si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. La antigua cultura judía, con esta forma de movimientos y de baile que tenían antiguamente, ya no existe hoy día más. Lo que existe es lo malo, todo lo negativo. ¿Habrá alguna cosa que podemos hacer en nuestra iglesia para sociabilizar? Los antiguos rabinos judíos decían de que ellos un día en el cielo van a estar muy felices de encontrarse con Dios allí en el jardín del Edén, porque van a poder estar tan llenos de alegría que van a poder allí bailar otra vez, danzar otra vez delante de la vista de Dios. Mira, el pueblo de Israel es un pueblo muy alegre, muy feliz. Hay mucha gente, millones que van a llegar, ponte a pensar en esto, millones que van a llegar al cielo. Y ellos han tenido esa cultura de bailar, de expresar su amor, su alegría de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestra iglesia? Son cosas que uno tiene que pensar, pero todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y mucho gusto de haber podido compartir este tema contigo hoy día.